Dejo nuevamente con ustedes al doctor Pacheco y al doctor Sproul, la segunda plenaria del día. It's a great pleasure Es un gran placer to be able to listen to you all de poder escuchar singing these great hymns, grandes que estén cantando grandes himnos, to be able to recognize de poder tener la capacidad de reconocer the tunes, los ritmos, las helps me, melodías, gracias, helps me to recognize a few of the words, y que puedes reconocer algunas palabras and it makes me think y le hace pensar about all the tribes and tongues acerca de todas las tribus y las lenguas, praising God together adorando al Cordero in eternity. en la eternidad. That said, Habiendo dicho as we mentioned in the previous time, lo que habían mencionado en el tiempo anterior, we're still sinners. somos todavía pecadores. One of the sins that I struggle with Y uno de los pecados que nosotros tenemos todavía dificultad in situations like this en situaciones como estas, is the sense of power I feel el sentido de poder que siento, in that I speak something de que yo puedo hablar algo and this poor man y este pobre hombre has to say what I say. tiene que decir lo que él está diciendo. Sometimes the temptation is overwhelming. Muchas veces la tentación es grande. Have you noticed how much more handsome the speaker is than I am? ¿Te entendió eso? Más guapo es el speaker de lo que es. All right. Well, my task now this morning Pero su tarea en esta mañana is to speak to you about Es- Rome es hablarle acerca de Roma and her affirmations y what? Sus afirmaciones. They helping you? Ya. Sometimes. Ya. Maybe I should have them tell you how more handsome you are. Ya. I'd like us to first turn our attention to Ephesians chapter 2. Vamos a Efesios capítulo 2. Where we read these words, beginning in verse 1. Efesios capítulo 2, versículo 1. And you he made alive, Y Él os dio vida a vosotros, who were dead in trespasses and sins, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, in which you once walked, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, according to the course of this world, siguiendo la corriente de este mundo, according to the prince of the power of the air, conforme al príncipe de la potestad del aire, the spirit who now works el espíritu que ahora opera in the sons of disobedience, en los hijos de desobediencia, among whom also we all once conducted ourselves, entre los cuales también nosotros vivimos en otro tiempo, in the lusts of our flesh, en los deseos de nuestra carne, fulfilling the desires of the flesh haciendo la voluntad de la carne and of the mind, y de los pensamientos, and were by nature children of wrath, y éramos por naturaleza hijos de ira, just as the others. lo mismo que los demás. But God, Pero Dios, who is rich in mercy, que es rico en misericordia, because of his great true love por su gran amor con que nos amó, with which he loved us, aún estando nosotros muertos, even when we were dead in trespasses, aún estando muertos en nuestros pecados, made us alive together with Christ. nos dio vida juntamente con Cristo. By grace you have been saved, Por gracia sois salvos, and raised us up together, y juntamente con Él and made us sit together in the heavenly places in Christ Jesus, nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, that in the ages to come he might show the exceeding riches para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas of his grace and his kindness toward us in Christ Jesus. de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. For by grace you have been saved through faith,
Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. and that not of ourselves. Y esto no es de vosotros, It is the gift of God, not Pues- of works, pues es un don de Dios, lest anyone should boast. y no por obras para que nadie se gloríe. To try to help us understand where Rome is, it's important that we do a little bit of church history. Tratar de comprender lo que es la historia de Roma acerca de la historia del cristianismo. I don't know if it's the case here in Puerto Rico, Él no sabe si este es el caso de aquí en Puerto Rico. but where I come from, Protestants are awful at church history. Pero de donde él viene, los protestantes son considerados malos. Many American Protestants think church history began Muchos protestantes americanos, with the birth of Billy Graham. la iglesia protestante creció a través de Billy Graham. Some, a little bit better, Algunos mejor, believe the church began with Luther. los creyentes comenzaron con Lutero. The important thing for us to remember Pero cosas importantes son de recordar is that the church was not pure and perfect and pristine que si la iglesia no es pura y perfecta en su prestigio, in 70 AD, en el año 70 después de Cristo, and with the death of the last apostle, en la muerte del último apóstol, it instantly turned into the evil Roman Catholic Church, y luego se convirtió en ese concepto malvado de la iglesia católica. and there was no church until 1517. Entonces que después no hubo iglesia hasta el siglo XV, Which means we need to understand, lo que nos lleva a nosotros a entender, to borrow a phrase, usando una frase, that Rome wasn't built in a day. de que Roma no fue construida en un día, Rather, Rome became Rome de que Roma se convirtió en Roma over centuries. a través de los siglos. You need to understand that, well, how do I put this? Rome Usted necesita entender que Roma, slowly and by stages, lentamente y por etapas, in rightly affirming the importance of the church, repeat. in rightly affirming the importance of the church, Ellos afirmaron correctamente ciertas cosas de la iglesia in rightly believing in the importance of the sacraments, y ellos creían en la importancia de los sacramentos, in rightly believing, well, eventually began y ellos correctamente creían acerca de lo que es el evangelio, to see itself de verse a ellos mismos. as the mediator between God and man. Bueno, entonces ahí es que está el problema, que ellos se veían como mediadores entre ellos y los hombres y Dios. This happened slowly over time, Eso se dio lentamente a través del tiempo. particularly given the truth Particularmente, dieron la verdad, that for the first 500 years of the church, de los primeros 5 siglos de la iglesia, the church was consumed with a different issue. que la iglesia se estuvo consumida con diferentes asuntos y conflictos. The theological debates for the first 500 years Los debates teológicos de los primeros siglos centered around the nature of the Trinity se centraban en la naturaleza de la Trinidad and the nature of the incarnation. y la esencia, asuntos en lo que tenían que ver con la encarnación de Dios en Cristo. But if we look at that history, Pero cuando nosotros miramos hacia la historia, we can better understand how God helps his church to grow. pero podemos ver cómo Dios ha ayudado a hacer crecer a la iglesia, cómo Dios ha estado en todos estos asuntos. The great ecumenical councils Los grandes concilios académicos that gave us our doctrine of the Trinity and the incarnation que nos dieron a nosotros las grandes doctrinas de la Trinidad y de la encarnación de Dios en Cristo came out of theological debate. vinieron como resultado de debates teológicos. But the debates came slowly Pero los debates vinieron lentamente because people used more broad and vague language. porque la gente comenzó en un lenguaje más amplio. When we say Jesus is the Son of God, Cuando hablan de Jesucristo como el Hijo de Dios, some people in using that language cuando algunos usaban ese lenguaje de Jesucristo el Hijo de Dios, meant that Jesus in his divinity viendo a Jesucristo en su divinidad, was eternal, coexistent que era eterno y coexistente with God the Father and the Holy Spirit. con el Dios el Padre y con el Espíritu Santo. Other people believed Otras personas creían that he was the first creation, que Él era el primer ser creado, but they could both say Son of God.
pero que ambos eran el Hijo de Dios. and think that they were agreeing with each other. Entonces en eso pues estaban de acuerdo. And then as they're conversing together, they get a little bit more precise. Entonces conversando entre ellos comenzaron a ser más precisos. So this guy says, so Jesus, who has always existed as the Son of God, Entonces este grupo que decía que Jesucristo siempre ha existido como el Hijo de Dios, and this guy says, oh, you mean since the first creation? entonces este de acá decían, bueno, desde que Él fue el primero en la creación. And he says, creation? Entonces los de acá decían, creación. Jesus is self-existent. Dice, Jesucristo siempre ha sido suficiente en sí mismo, siempre ha estado. Then you have an ecumenical council. Y entonces vinieron los concilios ecuménicos, Because they used the vague language, porque ellos tomaban ese lenguaje, they thought they agreed. que ellos pensaban que ellos estaban de acuerdo, But when they got more precise, pero buscaban entonces ser más precisos. they discovered the disagreement. Entonces, buscando ser precisos, descubrieron entonces sus desacuerdos. This is what happened also Eso es lo que también ocurre with justification. con la justificación. Rome was not selling indulgences Roma no tiene un sentido claro de la justificación. in 70 AD. En el año 17, They didn't start selling indulgences ellos comenzaron a vender indulgencias after they established the Trinity and the Incarnation. después de establecer la doctrina de la Trinidad y la Encarnación. It was a slow process. Eso es un proceso lento lo que ha habido a través de la historia. In fact, you can see the beginning of the disagreement De hecho, tú puedes ver el principio de los desacuerdos in St. Augustine. en San Agustín de Hipona. One wise person said Una persona sabia dijo en una ocasión that the Reformation que la reforma is the triumph es el triunfo of Augustine's soteriology de la soteriología de San Agustín over his ecclesiology. sobre su eclesiología. That is, when you read Augustine, Porque entonces cuando lees a Agustín, and he's talking about how a man has peace with God, de cómo entonces el hombre tiene esa relación con Dios, he sounds like John Calvin. él suena como Juan Calvino. But when you read Augustine, Pero cuando tú lees a Agustín, talking about the church, hablando acerca de la iglesia, talking about the sacraments, hablando acerca de los sacramentos, he sounds like the Pope. él suena como el Papa. Now we need to give Augustine a little bit of a break here. Ahora vamos a darle un espacio a San Agustín. Anytime you find Augustine erring, Nosotros cada vez que encontramos escuchamos de San Agustín, remember that Augustine recuerden que San Agustín didn't have an Augustine. no tenemos Agustín, okay. That Augustine Que Agustín, was the first great systematic theologian. que fue el primero, el pionero de la teología sistemática In the history of the church. en la historia de la iglesia. He's not standing on anyone's shoulders. Él no se está encima de los hombros de otro. We're all standing on his. Nosotros estamos sobre los hombros de ellos. So let's give him some peace. Así que tengan un poquito de paz. You may not know this. Calvin, Juan Calvino, in his writings, quotes St. Augustine en sus escritos citaba a San Agustín more than any other human author, más que a cualquier otro autor humano, more than all of them combined. más que todos los demás combinados. The Reformation and Calvin and Luther, En la Reforma, Lutero y Calvino, both saw what they were doing ambos estaban en la misma línea as a recovery of Augustinianism. de recuperar la doctrina agustiniana. So, from Augustine to the Reformation, De San Agustín hacia la Reforma, you had some in Rome believing what Augustine said about justification, vemos en Roma algunos que creían de la justificación como Agustín, and some in Rome believing what Augustine said about the church and the sacraments. y algunos en Roma creían como San Agustín acerca de los sacramentos y acerca de la iglesia. And as time moved on, Y en el tiempo se movieron, the first group got quieted more and more. y entonces ese primer grupo comenzó a ser más grande, The second group got more and more bold. y entonces el otro grupo quedó un poquito más. Add to that the temptations of success. La tentación del éxito. When the church ceased to be an institution in exile,
Cuando una iglesia se ve como institución, when we stop being pilgrims and sojourners, entonces en lugar de vernos como peregrinos y and the extranjeros, Roman Church became a center not just of religious power but secular power, entonces cuando la iglesia católica se encuentra en un momento de poder secular y religioso, that likewise pushed the church in the direction puso entonces a la iglesia en dirección. of seeing itself as the mediator between God and man. Entonces comenzó a proyectarse la iglesia como que era la mediadora entre los hombres y Dios. So it's in that context O sea, es en este contexto that a certain pope que cierto papa decided he would do some renovations decidió hacer algunas renovaciones to St. Peter's Cathedral a la Catedral de San Pedro. that were going to prove to be very expensive. Y vio que entonces era muy caro, At the same time, pero al mismo tiempo, because the church became this mediator between God and man, como la iglesia se convirtió en ese mediador entre Dios y los hombres, having power and authority in the church teniendo ese poder y autoridad en la iglesia, became a very important thing to have se convirtió en una pieza muy importante and a great financial boon. para tener entonces un gran auge económico. And so now began the buying and selling of offices in the church. Entonces comenzaron a vender todas aquellas cosas que iban contrarias. I pay the Pope, Yo le pago al Papa, he makes me bishop, él me hace obispo, and then all the money that people pay to the church entonces todo el dinero que le pagan a la iglesia comes to me. viene hacia mí. And what happened in this time frame Y lo que ocurre en este tiempo, amigos, is one bishop, es un obispo, what's the word for it? Decided to expand his powers aggressively. con deseo de expandir su reino agresivamente. So he wants more territory. Quería más territorio. The Pope wants money for his cathedral. El Papa quería más dinero para la catedral. And so the Pope says, look, I'll give you more territory, Entonces el Papa dice, vamos a dar más territorio, but the price is going up. pero el precio es alto. And the guy said, well, I'll pay you your price, Entonces los hombres dijeron, pues vamos a pagar ese precio, but if I'm going to be able to repay you, pero no hay manera en que nosotros podemos repagar eso. you're going to have to give me something else. Pero tú me tienes que dar algo a cambio. And out of this was born the selling of indulgences. Entonces de ahí surgió la venta de las indulgencias. Now, to understand what indulgences are, Para nosotros entender lo que son las indulgencias, we have to understand the Roman view of justification. nosotros tenemos que ver y entender cuál es el punto de vista de la justificación de la Iglesia Católica Romana At this time, a ese tiempo. Rome held Roma sostiene that we're born de que nosotros nacemos en pecado, that we're guilty de que nosotros somos culpables and impacted by original sin. y que hemos sido impactados por el pecado original. Rome rejected Pelagius. Roma rechaza lo de Pelagio, But baptism pero el bautismo puts us into a place nos pone en un lugar, of peace with God. pero el bautismo viene a ser entonces el medio para llevarnos a tener paz con Dios. And we maintain that peace with God Pero para mantener esa paz con Dios, unless or until hasta ahora y seguir en paz, we commit a mortal sin. nosotros cometemos en ese periodo un pecado moral. Now, Rome separates sin into these two categories. Entonces Roma separa el pecado en dos categorías: Venial sins los pecados veniales and mortal sins. y los pecados mortales. Venial sins are real sins, Los pecados veniales son pecados reales and they have to be dealt with. y tenemos que pagar por ellos. But mortal sins are those sins Pero los pecados mortales which move you out of a place of peace with God son aquellos que te mueven, te separan de la paz con Dios and into a place with enmity with God. y te ponen en una posición de enemistad con Dios. And the sacraments exist Y los sacramentos existen to help us deal with that. para poder lidiar con este problema. Some with more venial sins, some with mortal sins. Algunos son los pecados veniales y otros son los pecados mortales. So we commit mortal sin, we come and confess that sin. Cuando nosotros cometemos pecados mortales, confesamos ese pecado. We do works of satisfaction for that sin, Hacemos obras para satisfacer la paga de ese pecado. and we're brought back into a state of peace with God. Entonces volver a estar en un estado de paz con Dios.
If you want to understand the essence of the disagreement between Rome and the Protestants, Para nosotros entender la esencia de ese desacuerdo entre Roma y nosotros, consider it this way. Protestants see grace as a posture of God towards man. los protestantes, nosotros vemos la gracia de Dios como una obra que iniciada por Dios para nosotros. Rome sees grace as a substance. La Roma ve la gracia como una sustancia. So that when we're justified according to Rome, Entonces la justificación de acuerdo a Roma it is not because of the righteousness of Christ which is over us, no es porque la justicia de Cristo está sobre nosotros, but rather it is the grace of God that is poured into us. es porque entonces la gracia de Dios es puesta en nosotros. And it is poured into us in and through, not surprisingly, Entonces, the church and the sacraments. entonces esa gracia de Dios está puesta en la iglesia a través de los sacramentos y allí es que nosotros podemos lidiar con ello. Which is how Rome becomes the mediator between God and Por eso man. entonces que la iglesia católica romana es el mediador entre los hombres y Dios a través de las prácticas de los sacramentos. The theological language is Protestants believe in imputation, El lenguaje teológico de los protestantes es que creemos en la imputación, that is the substitutionary atonement of Christ, que es el sacrificio de la expiación de Cristo Jesús, Him dying in our place, que Él murió en nuestro lugar, His righteousness being credited to us, su justicia es acreditada a nosotros. whereas Rome believes in infusion, Pero Roma cree en una infusión, the grace of God poured into us, que la gracia de Dios es puesta en nosotros, such that we become righteous in ourselves. que así que nosotros podemos por nuestros propios medios tener gracia. Now in our day, En nuestros días, because we're not very good theologians, porque no somos muy buenos teólogos and we're not used to these big words, y no usamos estas grandes palabras o conceptos o términos, like infusion and imputation, como infusión o imputación, maybe because they both begin with I, porque puede ser que ambas comienzan con I. we think, how big a deal could this be? No podemos entender cuán grande pueden ser. These are details. Esos son simplemente detalles. These are not issues we need to deal with. Como que esos no son asuntos que nosotros no tenemos que lidiar con ellos. And so we end up seeking to muddy up our language Entonces buscamos una manera de un lenguaje más. instead of being more precise. Evitamos ese lenguaje para entonces ser un poquito más preciso. We're moving in the opposite direction Nosotros nos movemos en posiciones contrarias. of what the ecumenical creeds were designed to do. Lo que, a diferencia de lo que los concilios ecuménicos trataron de hacer. In the last 20 years, En los pasados 20 años there have been several examples of this. hay varios ejemplos de ello. In 1994, En el 1944, a group of Protestant 94, 94. Ok. 1994, a group of scholars, Un grupo de académicos, de estudiosos, Protestant theologians, teólogos protestantes and Roman Catholic theologians, y teólogos católicos romanos, released a document ellos llevaron un documento called Evangelicals and Catholics Together. donde decía católicos y evangélicos juntos. A great deal of the paper Un gran problema con la presentación de este papel, de este proyecto, talked about the increasing secularization es acerca del aumento de la secularización of the Western world, del mundo occidental. talked about the importance of those who profess Christ working together Hablan acerca de la necesidad de aquellos que creen en Jesucristo para que trabajen juntos, to fight against things like abortion. para unirse y combatir asuntos como lo son el aborto. All of which I trust we can all agree on. Asuntos que todos pues estamos de acuerdo. The difficulty is, La dificultad in the es, context of making this case, en el contexto de lo que estamos hablando de este caso, the document also said el documento también dice that evangelicals and Catholics de que los evangélicos y los católicos are brothers and sisters in Christ. que son hermanos y hermanas en Cristo. When that was made public, Cuando se hizo público, there was a great controversy, hubo una gran controversia. a great concern not over the political side, No era un asunto, no había problema en cuanto a los asuntos políticos, but over the theological side.
pero sí en los asuntos teológicos. Many of our friends Muchos de nuestros amigos signed this document. firmaron ese documento. Well-known Reformed men. Reformados bien reconocidos. And there was great heartache, discussion, Hubo discusiones, and ultimately broken relationships inclusive eso llevó a que se rompieran algunas de las relaciones over this very issue. por ese asunto, por ese problema. Our Roman Catholics are brothers and sisters in Christ. Porque el documento sostenía que los católicos romanos y los evangélicos son hermanos y hermanas en Cristo. The same folks who gave us evangelicals and Catholics together Es ese asunto que lo ha llevado para que se vea de católicos y evangélicos juntos. then wrote a second document, Llevaron otro segundo documento, what we call ECT2. lo cual se llama ECT2. And this was a little bit more subtle, Entonces que ese está mucho más arreglado, a little bit more careful. está mucho más cuidadosamente definido. At the end of the day, though, Ahí al final, it said evangelicals and Catholics are brothers and sisters in Christ. pero al final decía que evangélicos y católicos siguen siendo hermanos y hermanas en Cristo. But wait, it gets more complicated. Pero entonces es mucho más complicado. The people who oppose evangelicals and Catholics together Aquellos que se opusieron a evangélicos y católicos juntos wrote their own document escribieron otro documento called Getting the Gospel Right. que dice obteniendo el evangelio correcto. And they were very clear in affirming justification by faith alone. Y ellos afirmaron categóricamente o más claramente lo que es la justificación por la fe sola. But they couldn't sign their own document Pero ellos no pudieron firmar su propio documento because they knew that the people who signed the first document Ellos and the no- second document would sign their document. porque ellos sabían que entonces los que firmaron el primer documento y los que firmaron el segundo documento iban a firmar el tercero. 4 years ago, 4 años atrás it happened again. ocurrió otra vez. This time with the Manhattan Declaration. What? With the Manhattan Declaration. Con un arreglo del hombre, una declaración, perdóname. Am I saying something wrong? Muy bien, ok. Here's the thing. Aquí es la cosa. Nothing has changed Nada ha cambiado since the time of the Reformation. desde los tiempos de la Reforma. Rome teaches, Roma enseña, as she has taught since the time of the Reformation, así como enseñó en los tiempos de la Reforma, that a man is justified de que el hombre es justificado by cooperating por la cooperación with the sacraments de los sacramentos. such that he becomes righteous Así nosotros nos convertimos en justos in himself. a nosotros mismos. Now let's go back to the Reformation. Entonces volvemos a la Reforma. Remember those venial sins, ¿Recuerdan aquellos pecados veniales? peccadillos, Pecados peccados. veniales. All right. Yes. They still have to be dealt with. Aquellos que tenían que lidiar con ellos. They don't go away by themselves, Ellos no se van de así. and Jesus doesn't cover them. Y Jesucristo entonces no los cubría. They have to be purged from us. Entonces tenían que purgar esos pecados. They have to be burned away from us. Tenían que salir de nosotros. And so Rome began to teach so that, well, Rome taught that when we die, Entonces Roma comenzó a enseñar que cuando nosotros morimos, we're still not righteous in ourselves. todavía nosotros no somos justos en nosotros mismos. At least most of us. La mayoría. And so what we need Lo que nosotros necesitamos is opportunity after our death es una oportunidad después de la muerte, to have those sins purged from us. de tener esa oportunidad de que esos pecados sean purgados después de la muerte. And thus was born the doctrine of purgatory, De allí nació la doctrina del purgatorio, which brings us back to the Reformation. que entonces nos vuelve otra vez a la Reforma. What Rome sold, Lo que Roma vendió, what we call indulgences, lo que eran las indulgencias, were not literally passes to commit sins, que no es literalmente pasar los pecados, but rather they were these sort of a form of payment era una forma como de pago of time de tiempo in purgatory. en el purgatorio. So let's say that you were Roman Catholic,
sea, si tú eres un católico romano and your blessed mother y tú quieres bendecir a tu madre, was not a saint. So now she's in purgatory. pero ella está en el purgatorio. And purgatory's a lot like hell, El purgatorio es como el infierno, except it doesn't last forever. solamente que no es para siempre. And along comes a man who says, Entonces viene el hombre y dice, if you write me a check, si tú me escribes un cheque, I will be, your mother's time yo voy a tomar el tiempo que estás a tu madre will be greatly reduced. y lo voy a reducir grandemente. Let me take a little bit of a rabbit trail here. Good people can be confused. Buenas personas pueden estar confundidas y pueden confundirse. Oftentimes we're better than our theology. Muchas veces somos mejores en nuestra teología. And I'm not interested in casting aspersions against people's character. Y no está en lanzar ataques al carácter de las personas. However, Sin embargo, I have to believe yo tengo que creer that whatever priest que cualquier un cura, sacerdote or a panel of priests o grupo de sacerdotes came up with the math vinieron con la matemática for the indulgences de las indulgencias had to know this is crooked. que ellos crearon. How can you sit down and say with your Bible and say, ¿Cómo tú puedes venir así con la Biblia? oh, coveting your neighbor's goat is worth 5,000 years in purgatory? ¿Cómo la codicia de una persona puede tener tantos años en el purgatorio? And a year in purgatory is worth $3. Entonces el año en el purgatorio pues, puede costar $3. How can you honestly ¿Cómo tú honestamente, present this paperwork as if this is from God? cómo tú vas a presentar esa propuesta como si viniera de Dios? I can imagine the contractor for St. Patrick's Yo no podría conseguir entender ese contraste coming into this room where this panel's making these decisions. con ese panel, con ese tipo de decisiones, ese grupo. You better jack it up. O sea, exactamente. The repairs are more expensive than we thought. Entonces que los reparos son mucho más caros de la respuesta. However it happened, they did it. Aún así pasó. And in Germany, En Alemania, an Augustinian monk un monje agustiniano who'd read his Bible, que leyó su Biblia, who'd come to understand that the righteousness of God que vino a la comprensión de la justicia de Dios, is not our obedience to his law, no es nuestra obediencia hacia la ley, but the obedience of Christ given to us. sino es a la obediencia de la obediencia de Cristo a nos. Eager to see his countrymen no longer mistreated, Okay, donde vio entonces el problema del hombre nailed 95 theses on the church door in Wittenberg. y como resultado de todo ese análisis teológico clavó las 95 tesis en el templo de Wittenberg. You understand that these theses Ustedes deben entender que esas tesis were actually rather ordinary. eran eran ordinarias. Okay. He's just asking, can we talk about these things? Él dijo, ok, vamos a hablar de estas cosas. It's like putting something on a bulletin board Es como ponerlas entonces, ¿verdad? Y en buen español, bulletin board, en un tablón de dictos. or a letter to the editor. O ponerle una carta en el internet. But Rome Pero Roma found out. lo encontró. Luther's students Los estudiantes de Lutero took these 95 theses written in Latin tomó esas 95 tesis escritas en latín for scholars to debate, para los estudiosos debatirlas, translated them into German, las tradujeron al alemán and using this radical new technology called the printing press, y entonces usando la tecnología radical de ese momento que era la imprenta, made thousands of copies which went out throughout the land. hicieron miles de copias y las repartieron a través de todos los lugares. And so Rome heard, Y eso fue lo que Roma escuchó. and they came down on Luther. Y entonces fueron a perseguir a Lutero. They challenged Luther, Ellos retaron a Lutero and they strengthened Luther. y de ellos se persiguieron a Lutero. He went back to his Bible, and he studied, and he answered their claims.
Entonces él debatió y él respondió a todas esas reclamos que hacían a él. He came to understand, as did Rome, Él vino a entender that we weren't all saying the same thing. de que todos estamos diciendo lo mismo. That the difference between imputation and infusion was vital. Que lo que es el término o lo que es la imputación y la infusión son conceptos sumamente importantes. In fact, Luther called justification by faith alone Sin embargo, Lutero dijo que la justificación por la fe sola, the article on which the church stands or falls. que ese es el artículo sobre el cual o la iglesia permanece o la iglesia cae. Because it is also the article on which every individual soul stands or falls. Él dice que inclusive la justificación por la fe es tan importante que no solamente es para la iglesia, sino es el artículo por el cual o el creyente se permanece o cae. And so it comes back down to the ground of our justification. Entonces volvemos a lo que es la base, el fundamento de nuestra justificación. Luther understood that you cannot depend on the finished work of Christ Lutero entendió que nosotros tenemos que creer en la obra completa de Cristo Jesús. and something else. Bueno, en la Iglesia Católica sostenía que entonces ellos creen en la obra perfecta, en la obra de Cristo, pero en algo más. Which was the issue. Y ese fue el issue. You el asunto, understand that Rome then and Rome now de que ahora debe entender que tanto Roma, antes y después, both teach justification by faith. que ambos, tanto la Iglesia Católica Romana como la protestante, enseñan la justificación por la fe, Justification by grace. por justificación por la gracia, Justification by Christ. justificación por Cristo. It's the alone that's the issue. El problema es que los reformados creemos que es solamente Cristo. If we understood that, Y si nosotros entendemos eso, we wouldn't have fallen for evangelicals and Catholics together. nosotros podemos caer en lo que es los evangélicos y los católicos juntos, porque es una gran diferencia. My father tells the story Su padre le dio una historia of talking with one of the men involved with evangelicals and Catholics together. de uno que estuvo involucrado en lo que es evangélicos y católicos juntos, A seminary professor un profesor de seminario with a strong Reformed reputation con una fuerte reputación como reformado, who called my father at the publication of evangelicals and Catholics together que lo llamó a su padre acerca de la publicación del documento de católicos y evangélicos juntos, full of excitement. y bien animado. R.C., do you understand, he said, Y le preguntó a R.C., ¿tú le entendiste? that for the first time Rome has agreed Él le dijo, por primera vez la Iglesia Católica está de acuerdo that we're justified by faith, de que nosotros hemos sido justificados por la fe, by grace. por la gracia. My father said, Su padre R.C. Sproul dijo, Rome never said anything other. nunca Roma ha dicho eso. They've not given up anything. Ellos no niegan eso. You are fighting for faith and grace Tú estás peleando por fe y por gracia, when the issue is alone. cuando el asunto no es la fe y la gracia, es que Cristo es solamente suficiente para nuestra salvación. You need to understand, friends, Debemos entender, amigos, that Rome does not now, nor has it ever taught, justification by works. de que es lo que nos ha enseñado la Iglesia Católica, que hemos sido justificados por las obras. When we try to oversimplify the difference, Cuando nosotros queremos sobresimplificar el asunto, Protestants believe in justification by faith, que los protestantes creen en la justificación por la fe, Rome believes in justification by works, que los católicos romanos creen en la justificación por las obras. we're slandering Rome, Nosotros atacamos Roma and we're missing our own gospel. y nosotros obviamos o perdemos nuestro propio evangelio. Rome does not teach justification by works, Roma no es que esté enseñando justificación por las obras, but it does not teach justification by faith alone. pero no está enseñando justificación por la fe sola. Indeed, after the Reformation began, Después que la reforma comenzó, after Luther was excommunicated, después que Lutero fue excomulgado de la iglesia, as Rome was reeling from this great movement, después que Roma vio este gran movimiento, they called another council ellos llamaron a otro concilio, hicieron otro concilio to be more clear on these issues. para ser más claro en este asunto. The Council of Trent gathered, Concilio de Trento, and it was there that Rome declared, fue donde Roma declaró
In the sixth session of the Council of Trent, en el sexto reunión del Concilio de Trento, if a man says a man is justified si un hombre dice que es justificado by faith alone, por la fe solamente, let him be damned. dejen que él sea maldito. Es maldito si cree en la justificación por la fe sola. Did you understand that? ¿Usted puede entender eso? Do you understand that the Council of Trent ¿Usted puede entender que el concilio is canon law to Rome? es la ley canónica para Roma? It is dogma to Rome. Es un dogma, es una ley para Roma. It's not just Rome saying, probably this. No es que Roma diga, pues posiblemente, o como si fuera meramente una opinión. It's not Rome saying, well, bishops and popes have to believe this. Muy The bien. rest of you, not so much. Es lo que está diciendo, no es que simplemente los obispos y los papas deben que creerlo y los demás no tanto. This is official Roman doctrine that all Roman Catholics are required to believe, Esto es una doctrina oficial que todo católico romano tiene que creer, legally speaking. legalmente hablando. That is not to say that every member of the Roman Catholic Church actually believes this. No quiere decir que cada miembro actualmente de la Iglesia Católica lo crea. We do not teach justification by not being a member of the Roman Catholic Church. Nosotros no enseñamos la justificación por la fe de la manera que le enseña la Iglesia Católica, And I am certain there will be many in the Roman Catholic Church y que hay muchos dentro de la Iglesia Católica who, because they trust in the finished work of Christ alone, porque ellos, como ellos creen, posiblemente muchos de ellos en la obra perfecta y definitiva de Cristo en la cruz del Calvario, will indeed be in heaven when they die. ellos pueden estar en el cielo cuando mueran. The question is not what happens to their souls. El asunto no es qué es lo que va a ocurrir con sus almas, The question is, how do we treat their professions? es como nosotros tratamos su profesión. If it were World War II Durante la Segunda Guerra Mundial, and I had on a Nazi uniform había un hombre con un uniforme nazi and I came to some American soldiers y fue hacia un soldado americano. and I said, I hate Germany. Y yo digo, yo odio a Alemania, I love America. yo amo a Estados Unidos, I'm with you. yo estoy contigo. Baseball and apple pie. Béisbol, béisbol, pelota y apple pie. It's the same in Puerto Rico. Apple pie, apple Yeah, pie. apple Yeah, pie, all right, apple good. pie. Will the American soldier call me his brother? Entonces ese soldado americano me llama a su hermano Will he welcome me back to his camp? y entonces me lleva a su campamento, Will he have me at his table? me lleva a estar en su mesa. He might if he takes off the uniform. Y entonces se quita el uniforme. Okay? What I'm saying is, Lo que estamos diciendo es, I believe yo creo my Roman Catholic friends en sus amigos católicos romanos, that they believe de que ellos creen, what their uniform says they believe. de lo que ellos dicen que el uniforme dice de ellos. I hope they believe Yo espero que ellos crean the gospel. el evangelio. All right. So, Luther answers Tetzel in the selling of indulgences. Rome responds with the Council of Trent. Entonces Lutero combatió lo de las indulgencias que vendió Tetzel, y Which again remains law. lo que se permanecía como una ley. But in our conversations, Pero en las conversaciones o los diálogos, at least some faithful Catholics donde habían algunos fieles católicos are willing to debate us. que estaban dispuestos a debatir. The irony is, La ironía es, the more honorable Roman Catholics donde habían más católicos romanos honorables, are those who would not sign evangelicals and Catholics together. que habían personas católicas romanas de convicción que no estaban dispuestos a firmar el documento de católicos y It's evangélicos dishonest juntos. to say that we agree. Y estos son honestos en diferir. So the more faithful Roman Catholics Ahí donde hay más fieles católicos romanos, rightly believe que ellos creen that we're outside the faith. que ellos están fuera de la fe.
that justification by faith alone de que la justificación por la fe sola, is unbiblical, damnable heresy. donde algunos católicos romanos piensan que la justificación por la fe sola es una herejía, que es algo que es maldito. And they will say things like this. Y pueden decir cosas como estas, The only time justification by faith is mentioned in the Bible, que el momento en que la justificación por la fe es mencionada en la Biblia, it explicitly says it's not alone. que explícitamente dice que no es sola. So let's take a look at James chapter 2. Pero vamos a tomar a Santiago capítulo 2. You may remember Tú puedes recordar that there was a time in his life de un momento en su vida that Luther, frustrated with the book of James, que el Lutero tuvo cierta frustración con el libro de Santiago, called it a right strawy epistle, donde él la consideró que era una epístola que tenía ciertos conflictos. complaining that it was dry, Se quejaba que era una epístola seca, hard to chew, era difícil de tragar, hard to swallow, difícil de asimilar. and even briefly went so far Inclusive fue hasta un extremo to suggest it shouldn't be in the Bible. que él sugirió que estuviera fuera de la Biblia. That's not good for our side. Eso no es bueno para nosotros. Thankfully, he repented. Gracias a Dios él se arrepintió. Let's take a look at James chapter 2, Pueden tomar una lectura en Santiago capítulo 2, beginning in verse 14. en el versículo 14. You want me to wait till you get that up? What? You want me to wait till you get that up or no? Yeah, I don't know. Okay. Santiago. Okay, James 2:14. James, there we go. It's Okay. up. Yep. What does it profit, my brethren, Hermanos míos, ¿de qué aprovechará if someone says he has faith but does not have works? si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? Can faith save him? ¿Podrá la fe salvarle? If a brother or sister is naked and destitute of daily food, Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, and one of you says to them, depart in peace, be warmed and filled, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, but you do not give them the things which are needed for the body, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, what does it profit? ¿de qué aprovecha? Thus also faith by itself, Así también la If it- fe, si no tiene obras, if it does not have works, is dead. es muerta en sí misma. But someone will say, you have faith and I have works. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Show me your faith without your works, Muéstrame tu fe sin tus obras, and I will show you my faith by my works. y yo te mostraré mi fe por mis obras. You believe that there is one God, ¿Tú crees que Dios es uno? you do well. Bien haces. Even the demons believe and tremble. También los demonios creen y tiemblan. But do you want to know, O foolish man, or excuse me, but do you want to know, O foolish man, Mas quieres saber, hombre vano, that faith without works is dead? que la fe sin obras es muerta. Was not Abraham our father justified by works ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, when he offered Isaac his son on the altar? cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Do you see that faith was working together with his works? ¿No ves que la fe actúa juntamente con sus obras? And by faith, and by works, faith was made perfect. Y que la fe se perfeccionó por las obras. And the scripture was fulfilled, which says, Y se cumplió la escritura que dice, Abraham believed God, and it was accounted to him for righteousness. Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, And he was called the friend of God. y fue llamado amigo de Dios. You see then that man is justified by works, Vosotros veis que pues que el hombre es justificado por las obras and not by faith alone. y no solamente por la fe. Hard text, isn't it? Eso es un texto fuerte, difícil. It doesn't need to be. I hope you understand that we don't embrace Reformed theology because we have a bigger stack of verses than Rome does. No quiero que vayan a pensar que nosotros abrazamos la fe reformada, sino que reconocemos que tenemos una gran cantidad de pasajes de textos como ellos también tienen a su favor. You don't argue with the Roman Catholic Nosotros no argumentamos que la Iglesia Católica, where you throw a verse at them and they throw a verse at you,
lanza unos versículos a nosotros y unos textos, and you keep throwing verses at each other, y que entonces nos mantenemos de un lado a otro lanzando pasajes. and whoever runs out of verses to throw first Y entonces, ¿quién se queda? ¿Quién es el primero en quedarse sin versículos y sin textos? loses. Pierde. They're all our verses. Todos tienen versos. This is the Bible. Esta es la Biblia. It's all true. Toda la Biblia es verdadera. It's all coherent, Es completa, es and it perfecta. all meshes together. Y todo combina. To grasp that, we're going to have to define two of the key terms from this text. Nosotros tenemos, para poder entender eso, tenemos que conocer cuáles son los términos claves del pasaje. First, let's look at faith. Primero tenemos que ver lo que es la fe. Given the truth that we're justified by faith alone, Dado la revelación, la verdad de que la salvación es por la fe sola, we better be careful we know what faith is. tenemos que ser bien cuidadosos de lo que es la fe. We've already established one thing it's not. Nosotros hemos establecido lo que no es. Faith is not simple belief. La fe no es simplemente creer. Faith is a transitive verb, El fe es un verbo transitivo a verb that has an object. que tiene un objeto. You have to have faith in something. Tú tienes que tener fe en algo. So a faith in faith is no faith at O all. sea, que fe en la fe no es fe en nada. But understand also that when we say you have to have faith in something, Cuando nosotros decimos que tenemos que tener fe en algo, it's not exactly the same thing as believing in something. no es lo mismo decir que tenemos que creer en algo. There are lots of things that I believe in Hay muchas cosas de las cuales yo digo que creo, that I don't have faith in. pero que no hay fe en ello. If you were to ask me, Si tú me preguntas does President Barack Obama exist? que si el presidente Barack Obama existe, I would say sadly yes. tristemente te voy a decir que sí. In that sense, En ese sentido, I believe in him. él cree en él. Do I have faith in him? ¿Él tiene fe en él? Not at all. No, de ninguna manera. There are certain things I can be sure he'll do, Ahí tengo certidumbre de unas cosas que sí hace, which are also things I don't want him to do. que yo sé que no debe hacer. In the same way, De la misma manera, you can believe in God tú puedes creer en Dios in the sense that you know that he exists. en el sentido de que tú sabes que Él existe. And you can be God's enemy. Sin embargo, tú puedes ser al mismo tiempo enemigo de Dios. This is what James is talking about with respect to the demons. Eso es lo que Santiago está hablando acerca de la fe de los demonios. The demons believe Los demonios creen in the sense that they know en el sentido de que ellos conocen that God exists. de que Dios existe, But I would argue they know far more. pero ellos no van más allá. I would suggest that if we could capture the devil De que yo sugiero and tie him up in a chair, de que entonces toma el diablo, lo pone en una silla. maybe we'll have Benny Hinn do it for us. No, yo no lo pienso hacer. Ok. And if we could give truth serum to the devil, No, entonces si le dan un serum, un suero de la verdad yeah, al diablo, so that he has to tell the truth. para que entonces él te diga la verdad. And we had him here during our question and answer time later this afternoon. Y lo puedes tener en una sesión de preguntas y respuestas como tendremos en la tarde. We should not ask me questions, we should ask him questions. Entonces ustedes le hacen las preguntas a él. He is the soundest theologian Él sería el teólogo más certero, el más correcto of all mere Christian, or all mere creatures that there are. de las meras criaturas que somos nosotros. He knows so much more. By the way, that also means Eso significa the devil's reformed. de que el diablo entonces es reformado. I often tell my non-reformed friends En ocasiones le ha dicho a sus amigos no reformados that everybody in heaven is reformed. de que todo el mundo en el cielo es reformado. But the good news is, Pero las buenas noticias son, for them, para ellos, everybody in hell is reformed too. pero todo el mundo en el infierno también son reformados. Nobody on the other side of death Nadie en el otro lado de la muerte doubts the sovereignty of God. duda la soberanía de Dios. So James says the devils believe in this one sense. They know that there's a God. O sea que el apóstol Santiago lo que está diciendo es que sí, los demonios, Satanás cree que existe Dios, But again, so do all of us. pero así también nosotros. From Romans 1.
We suppress that truth. Nosotros se suprime esa verdad. And so they know that there's a God, but they hate the God that they know. Pero ellos conocen que existe ese Dios, pero sin embargo no actúan de acuerdo a ese Dios. Now I've messed this up. You can tell them that. Sí. They probably already know. Okay. There are three parts Hay tres partes to what faith is. de lo que es fe. The first part La primera parte is understanding. es entendimiento. If you were to ask me, Si tú le preguntas, do I believe what he said? si yo creo en lo que él está diciendo, I don't know. yo no sé, I have no idea what he's saying. yo no tengo ninguna idea de lo For que él all está I know, diciendo. he could be saying, I'm much better looking than the speaker. Lo que yo sé que es mucho más elegante que el speaker. Who would believe that? Pero ¿quién va a creer eso? The first part of faith, the first part of believing is understanding something. La primera parte del creer es entender que existe algo. If you said to me, Si tú me dices a mí, the sky is purple que el cielo es púrpura instead of blue, en lugar de azul, grass is red instead of green, la grama es roja en lugar de verde, I would understand what you're saying, yo puedo entender lo que tú estás diciendo, but I wouldn't believe it. pero yo no te lo voy a creer. But I got to get that first thing first. If you said the grass is red Si tú dices que la grama es roja in Spanish, en español, I wouldn't even understand it. tampoco lo entender. So, first part of faith is you've got to understand what's being said. You don't have to agree with it yet, O sea que la primera parte de la fe es entender. but you got to understand it. Second part is what we've been talking about with respect to the demons. La segunda parte, que es en respecto a los demonios, They understand that God is, ellos entienden quién es Dios and they agree that God is, y ellos están de acuerdo, but they don't trust Him. Pero ellos- They don't believe in Him. pero ellos no confían en Él. A common illustration of this Una ilustración, is a chair. la silla. If you came from a culture Si tú vienes de una cultura that always sat on pillows, que todos se sientan en almohadas, and I said to you, what do you think of the chair? y yo te pregunto, ¿qué tú piensas de la silla? He'd say, what do I think of what? Y tú dices, bueno, I don't yo, even know what that is. yo no sé ni lo que es eso, no sé de lo que tú me estás hablando. And if I explained to you and said, oh, that's a chair, that's something you sit in, Entonces yo te explico que es una silla. donde and you se come to sientan. understand it, Entonces tú lo entiendes. and then I say, do you believe in the chair? You'd say, well, yeah, I believe in the chair. Entonces tú dices, entonces tú crees en la I can silla y él see it, dice, it's sí, right there. yo la veo, está allí, Well, you're going to sit in it? pero te sentaría. That's the third part. Esa es la tercera parte. Okay. The third part is believing in the sense of trusting. Creer en el sentido de confiar, de confianza. Believing in the sense of resting. Es creer en el sentido de descansar. You can say, well, yeah, I would sit in it. Ok, tú puedes decir, bueno, yo me voy a sentar ahí. But if you don't sit in it, Pero si no te sientas, maybe you wouldn't sit in it. a lo mejor tú no te vas a sentar. To believe at that level, Creer en ese nivel, you've got to sit in it. tienes que sentarte. This is why, by the way, we don't teach justification by believing in justification by faith alone. Por eso nosotros no creemos en simplemente ser justificados por creer, en ser justificados solamente por la fe. Again, if we had the devil tied up here, Y puedo tener al demonio ahí parado por ahí. and we said, is a man justified by trusting in the finished work of Christ? Y nosotros decirle, ¿el hombre es justificado por la justicia de Cristo? He would say yes. Y va a decir, claro. You're going to take him to heaven now? Eso entonces lo va a llevar a él al cielo. I went through a time in my own life Yo llevé en un tiempo en mi propia vida, at that place. en ese momento, ese lugar. And I never had a time in my life when I didn't believe the Bible was God's word. No tuve un tiempo en el que lo que yo creyese que la Biblia no era palabra de Dios. Never had a moment when I didn't believe Jesus was God's son. Dice que no tuvo ningún momento en que negase o creyese que Jesucristo no era el Hijo de Dios. Never had a moment where I believed that I could have peace with God No llegó un momento en que no creyese que pudiera tener paz con Dios, apart from trusting in the finished work of Christ. aparte de la obra completa hecha en la cruz del Calvario por Cristo.
But there were times in my life Pero había momentos en mi vida, when I didn't believe pero había momentos en mi vida que no creía, that I trusted in the finished work of Christ. de que yo no creía en la obra perfecta y completada de Cristo en la cruz del Calvario. It was a scary time. Era un momento lleno de temor. I would go to bed at night thinking, Yo llegaba a mi cama al momento de dormir pensando if the tree outside my bedroom falls on me tonight, que si ese árbol que está fuera de la casa cayera de momento encima de mí, I'll go to hell. yo me iba para el infierno. It's trusting. Es confianza. But then, where do these works fit in? James is going over and over and over again to tell us about the importance of these works, right? Doesn't this sound something like Rome? O sea, el apóstol Santiago nos va precisamente con esa situación presentada una y otra vez. Well, to understand how works fit in here, we need to understand this word justify. Por eso tenemos que comprender qué es lo que significa allí la palabra ser justificado. Because justify is a word that we use in at least two different ways. Porque la palabra justificado es una que se utiliza de diferentes maneras. Sometimes we mean by justify Algunas veces nosotros significa justificación, that which makes something just. hacer algo justo o alguien justo. Sometimes we mean by justify Algunas veces nosotros pensamos en ser justificado, that which makes us know something is just. hacernos nosotros conocer algo justo, ¿no? O ser justo. If you said Y si tú dices, the Pittsburgh Steelers el Pittsburgh Steelers are the greatest football team ever, es el mejor equipo de fútbol, you'd be right. según él dice él que están bien. But you'd also be helpful to my illustration. Pero que eso es parte de su ilustración. So if you say the Pittsburgh Steelers are the greatest football team ever, Tú dices, no, ese equipo de los Pittsburgh Steelers de Pittsburgh son los mejores equipos que ha habido de fútbol. and I said justify your belief, Y yo te digo a ti, justifica tu creencia. would you try to find a way to get your belief into heaven? ¿Podrías clarificar tu creencia para llevarte al cielo? Would you want to atone for the sins of your belief? O cómo, Would you want to atone for the sins of your belief? o sea, ¿cómo tú entonces puedes justificar tu creencia o llevarla? Or would you rather instead give reasons by which a person can know O simplemente tú me vas a dar razones por las cuales, that the Steelers are the greatest football team las ever? razones por las cuales realmente ese equipo de fútbol es el mejor. Like 6 Super Bowls. 6 Super Bowl. Yo no veo fútbol, pero él sabe. 6. Yeah. More than any other team. It's like the Lakers, NBA. Yes, I love I'm it. talking about football. Okay. The Steelers are not the greatest basketball team in the world. Lakers, okay, great. And you know what? The Lakers don't have the most victories in the NBA either. Yeah. That would be the Boston Celtics. My favorite basketball team. Oh, yeah? Okay. Do you understand what I'm saying here? ¿Usted entiende lo que estamos diciendo? What James is saying Lo que Santiago está diciendo is not that our works earn God's favor, no es lo que nuestras obras ganan el favor de Dios, but they justify the belief pero ellos justifican la creencia that we have faith. de que nosotros somos They make it known. creyentes. They justify it that way. Nos llevan a que la gente reconozca que nosotros creemos por las obras que hacemos. You can't have Tú no puedes tener James saying that works are the ground of our justification las obras como el fundamento de la justificación, in the sense that we'll stand before the throne of God en sentido de presentarlas al frente del trono de Dios and show him our works y nosotros mostrarle nuestras obras as part of the reason he should let us into the kingdom, como parte o la razón por la cual nosotros debemos entrar al reino. and match that with Ephesians chapter 2. Y entonces eso lo llevamos con lo que dice en Efesios capítulo 2 Or match that with Romans chapter 3. o lo que dice en Romanos capítulo 3, que nosotros entonces lo interpretamos a la luz de esos contextos. But what if James is not asking the question, how do you have peace with God, Porque Santiago no está contestando la pregunta ¿cómo nosotros tenemos paz con Dios? but how can you know that you have peace with Sino God? al contrario, ¿cómo tú sabes que tienes paz con Dios? How can you justify your belief ¿Cómo tú justificas tu creencia that you believe? de que tú crees? This is the function of works. Esa es la función de las palabras. The person who can't answer this text is the antinomian.
El llevar una interpretación incorrecta nos lleva a lo que se conoce un antinomianismo. James is not answering Protestants, he's answering antinomians. Él lo que está respondiendo es a los antinomianos. I have faith. Yo tengo fe. My life is completely unchanged. I'm just as wicked as I was before. Pero yo tengo fe, pero sin embargo sigo siendo tan malvado como siempre he sido. James says Pero Santiago dice that faith you say you have, de que esa fe que tú dices que tú tienes, that's not going to save you. esa fe no te va a salvar. You say you believe Jesus is the Son of God. Tú dices que tú crees en Jesús como el Hijo de Dios, You know, there were some demons once that said that right to his face, pero también, imagínate, los demonios también creen eso. and they're still in hell. Y ellos están todavía en el infierno aún creyendo eso. That's why faith without works Por eso es que la fe sin las obras is not saving faith. no es fe salvífica. Though it is the faith alone No es que la fe sola, which brings us the works of Christ alone, eso es lo que entonces nos da las obras de Cristo solamente. by which we are judged to be just by God. Entonces, para lo cual nosotros somos justificados por Dios, por las obras de Cristo. It's really not that complicated. Realmente no es tan complicado. The works are necessarily present, Las obras son esencialmente necesarias, as James tells us, como Santiago nos las presenta, and are in no way meritorious, as Paul tells us. y entonces lo ve desde los diferentes puntos de vista, como el apóstol Pablo lo observa en los libros de los Romanos. They are a part of our assurance, Eso es parte de nuestra seguridad, but no part of the ground of our justification. pero no es la parte de nuestro fundamento de la justificación. They are not that from which justification comes. No es de donde proviene nuestra justificación. They are that which comes out of the faith which justifies. Esos vienen de la fe del que ha sido justificado. Not so hard. No. So what do we do with Rome? ¿Qué es lo que hacemos entonces con Roma? They want to talk nicer to us. They want to treat us as separated brethren. Ellos nos tratan como hermanos separados. Ese es el Es- término que utiliza la Iglesia Católica Romana, hermanos separados, As Vatican II calls us. como el Segundo Concilio Vaticano estableció. But you should remember that Vatican II Pero tiene que recordar que el Concilio Vaticano II ends by saying, añade diciendo, if you think something in here contradicts Trent, si algo que contradice lo que se había establecido en el Concilio de Trento, you've misunderstood this. tú no has comprendido eso. Trent stands. Friends, if the Pope tomorrow O sea, que las conclusiones que se habían dado en el concilio anterior, donde se había dicho que la justificación por la fe sola no es correcta, pues entonces ciertamente tienes un conflicto con la iglesia. If the Pope tomorrow woke up and nailed 95 theses Si mañana el Papa se levanta y escribe unas 95 tesis, on the church door at St. Petersburg, y entonces en la puerta de la iglesia de San Petersburg, if the entire College of Cardinals met y entonces todo el concilio de cardenales se reúnen y se juntan, and agreed that Luther was right, y entonces se ponen de acuerdo de que Lutero estaba correcto, if every Roman Catholic bishop and archbishop and priest and monk si toda la jerarquía de la iglesia católica, de obispos, arzobispos, el Papa, inclusive los monjes, if they all agreed with justification by faith alone, de que ellos todos entonces concuerden de lo que es la justificación por la fe sola, Rome would not cease to be an apostate institution. entonces Roma dejaría de ser visto como una institución apóstata. It would instead become empty. Entonces se volvería una iglesia, se vaciaría. It cannot change. Ellos no pueden cambiar. Which means, friends, Lo que significa, amigos, when you're talking with your friends, cuando están hablando a sus amigos, you've got to plead with them tienes que orar por ellos to come out. y tú tienes que pedirle, suplicarle que salgan fuera. One of the reasons Rome is as powerful and influential as it is Una de las razones por la cual Roma es poderosa y tiene tanta influencia their strategy has always been es que su estrategia siempre ha sido to mimic the broader culture in which they find themselves. de ellos copiar lo que es la contracultura. The Roman Catholicism that you'll see in Cuba, La Iglesia Católica en Cuba, the Roman Catholicism you'll see in South America,
La Iglesia Católica en Sudamérica the Roman Catholicism you'll see in North America, y la Iglesia Católica que vemos en or Norteamérica Italy, or Poland, it's all different. son diferentes. They all bring in the trappings of the broader culture. Ellos nos atrapan con la cultura. If you go to a Roman Catholic church in America, Si tú vas a la Iglesia Católica Romana en América, in many of them you wouldn't be able to tell a difference between it and a Protestant church. podrías a lo mejor no identificar algunas diferencias con las iglesias protestantes. There's a guy with a guitar, Una persona con la guitarra, a guy in a sweater, una persona en un suéter, sharing alabando, instead of preaching. instead of preaching, en lugar de estar predicando. It's the same here. Yeah, I believe it. Yeah. Yeah. Don't let that fool you. No dejes que eso te engañe. Rome believes Roma cree what is official Roman doctrine, lo que es la doctrina oficial católica romana, which is found in the Council of Trent. lo que está fundamentada en los concilios de ellos. Should you work with them on social issues? ¿Debemos trabajar con ellos en asuntos sociales? Most assuredly. Claro que sí, en muchos de ellos sí. As we should work with them. ¿Debemos entonces trabajar con ellos en eso? But they're a mission field. Pero en lo que tiene que ver con el campo misionero, They're souls that will not find themselves in purgatory waiting to be released. de que nosotros no creemos que hayan unas almas en el purgatorio esperando ser libertadas, But souls that will end up suffering eternally in hell sino que las almas se encuentran atormentadas eternamente en el infierno, unless we proclaim to them Christ crucified alone. y nosotros tenemos que predicarle a nuestros amigos católicos romanos que solamente la salvación se encuentra en Cristo Jesús, en solamente en Él. Let's pray together. Our good and gracious Father, we thank you for your grace in our lives. Te We damos thank you. gracias por tu gracia en nuestras vidas. We thank you for the work of Martin Luther Te agradecemos por el trabajo, la obra de Martín Lutero and how you recovered for us the gospel. y cómo tú recuperaste para nosotros el Evangelio, Lord, make us faithful heirs porque nos has hecho herederos de esta fe and faithful neighbors, y de y vecinos de nuestra fe, that we would call all men everywhere para nosotros hacer el llamado a todos to repent and believe on the name of the Lord Jesus para que se Christ. arrepientan en el nombre de Jesucristo nuestro Señor, For we ask it in his name. lo cual te pedimos a ti, Amen. en el nombre de Jesús, amén.